Yo siempre creí que el amor era un refugio seguro. Un lugar donde esconder las grietas de mi alma rota. Hasta que esa noche de invierno en Lleida. Mi hijastro se coló en mi cama huyendo del frío. Y lo que empezó como un acto de piedad terminó rompiendo todos los tabúes que yo mismo había construido. En ese instante, mientras su aliento cálido rozaba mi cuello, me di cuenta de que el verdadero pecado no era desear lo prohibido, sino negar que ya lo había deseado durante años. El viento aullaba como un lobo herido contra las ventanas de nuestra casa en las afueras de Lleida. Esa ciudad catalana que parece atrapada entre las montañas del Pirineo y el llano árido de la Segarra. Un lugar donde el frío no solo muerde la piel, sino que se cuela en los huesos y en las mentiras que uno se cuenta a sí mismo. Yo soy Sergio. Un hombre de 45 años que ha pasado la vida soldando tuberías en las fábricas de la zona industrial. Con las manos callosas y el corazón igual de endurecido por los golpes de una existencia que nunca pedí. Mi esposa, Elena, murió hace 3 años en un accidente de coche en la N240, dejando un vacío que ni el tiempo ni el alcohol han podido llenar del todo. Y entonces llegó Tomás, su hijo de 19 años de un matrimonio anterior. Un chico flaco y de ojos oscuros como los míos, que me miró por primera vez en el funeral con una mezcla de rabia y súplica que me heló más que el mistral que soplaba ese día. Tomás no era mío, biológicamente hablando. Pero la vida tiene formas crueles de atar nudos. Elena me lo había dejado en herencia. No con palabras, sino con una nota garabateada en su agenda: cuídalo, Sergio. Es lo único que tengo de bueno. Y yo, que nunca quise ser padre, que crecí en un barrio obrero donde los hombres resuelven todo con puños y silencio. Me convertí en su tutor legal porque ¿qué otra opción tenía? Negarlo habría sido como escupir en la tumba de Elena. Así que lo traje a esta casa vieja de piedra en las afueras, con su jardín descuidado y sus habitaciones que olían a humedad eterna. Lleida, con sus fiestas de San Joan y sus mercados llenos de butifarras y pan con tomate, se convirtió en nuestro exilio compartido. Un lugar donde fingíamos ser una familia mientras el mundo exterior nos etiquetaba como los viudos del destino. Desde el principio, algo en Tomás me inquietaba. No era solo su parecido con Elena, el mismo mentón afilado, la misma forma de torcer la boca cuando mentía, sino esa quietud suya. Como si cargara un secreto que le pesaba más que su mochila raída de la universidad. Estudiaba ingeniería en la Universidad de Lleida, pero pasaba las noches encerrado en su cuarto, con la luz del móvil filtrándose por debajo de la puerta, tecleando mensajes a amigos que nunca traía a casa. Yo lo observaba desde la cocina, mientras preparaba un plato de escudella con verduras del huerto, preguntándome si alguna vez me vería como algo más que un extraño obligado a fingir cariño. Pásame la sal, Sergio, decía él, sin mirarme. Y yo obedecía, sintiendo esa punzada en el pecho que no era hambre ni cansancio, sino algo más profundo. Algo que me avergonzaba admitir incluso en la soledad de mi taller. Las primeras semanas fueron un baile torpe de rutinas impuestas. Yo trabajaba de sol a sol en la planta de tratamiento de aguas, volviendo con el cuerpo dolorido y el olor a metal pegado a la ropa. Él salía temprano para sus clases, regresando con libros bajo el brazo y una expresión que oscilaba entre la indiferencia y la curiosidad reprimida. Cenábamos en silencio, el tintineo de los cubiertos como único diálogo. Hasta que una noche, después de un par de copas de vino de la Do Coustes del Segre, le pregunté: ¿estás bien, chico? ¿Necesitas algo? Él levantó la vista, sus ojos marrones clavándose en los míos por primera vez en días.
Y murmuró, solo. Espacio. Esto es raro para mí también. Su voz era suave. Casi un susurro. Y en ese momento vi en él no al hijastro resentido, sino a un joven perdido. Igual que yo lo había sido a su edad. Huyendo de un padre alcohólico en las calles empedradas del casco antiguo. Pero el espacio que pedía Tomás era una ilusión. La casa era pequeña. 2 pisos con techos bajos y paredes que transmitían cada suspiro. Yo oía sus pasos arriba. El crujido de la cama cuando se removía insomne. Y a veces. ¿En las madrugadas? El sonido ahogado de lo que parecía un sollozo. No preguntaba. Porque preguntar habría significado cruzar una línea. Admitir que me importaba más de lo debido. En cambio, dejaba notas en la nevera, hay tomaquet para el desayuno o el coche está listo si necesitas ir al centro. Gestos pequeños. Como los que Elena hacía conmigo. Pero con él se sentían cargados de una electricidad que no podía nombrar. Lleida. Con su río Segre serpenteando perezoso y sus plazas llenas de ancianos jugando a las cartas. Nos obligaba a convivir en esa burbuja de normalidad falsa. Donde el verdadero drama se cocía a fuego lento en el interior de cada uno. Una tarde de otoño. Mientras recogía hojas secas en el jardín, el aire cargado del aroma a tierra mojada después de una lluvia breve. Tomás bajó las escaleras con una caja de cartón en las manos. Esto era de mamá, dijo, dejándola sobre la mesa de la cocina. Dentro había fotos descoloridas. Cartas amarillentas y un collar de plata que Elena usaba siempre. Hojeamos el contenido en silencio. El sol filtrándose por las cortinas raídas. Proyectando sombras alargadas sobre sus dedos delgados. En una foto. Él era un niño de 5 años. Montado en mis hombros durante una romería en la Seu Bella. Riendo con esa inocencia que el tiempo borra. No recuerdo eso. Murmuró. Pero su voz temblaba. Yo asentí. Tragando el nudo en la garganta. ¿Eras feliz entonces? Nosotros lo éramos. Fue el primer atisbo de conexión. Un hilo frágil que nos unía más allá de la sangre ausente. Sin embargo, esa conexión traía consigo una sombra. Noches después. Mientras yo intentaba dormir en mi habitación contigua. Lo oí moverse. El suelo crujió. Y de pronto. La puerta se entreabrió. Sergio. ¿Puedo entrar? Hace frío y no puedo dormir. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo. Envuelto en una manta raída. Dudé. El corazón latiéndome con fuerza. Pero lo dejé pasar. Se sentó al borde de la cama. Hablando en voz baja de sus miedos, la universidad que lo abrumaba. Los amigos que lo juzgaban por ser el huérfano. El peso de ser gay en un pueblo donde los chismes viajan más rápido que el viento. No sé cómo decírselo a nadie. Confesó. Y yo. En la oscuridad. Extendí la mano y apreté su hombro. Sintiendo el calor de su piel bajo la camiseta fina. No tienes que decir nada hasta que estés listo. Tomás. Aquí estás a salvo. Esa noche no compartimos la cama. Pero el gesto quedó grabado en mí como una marca a fuego. A partir de entonces. Las miradas se prolongaban un segundo de más durante las comidas. Las conversaciones se volvían más íntimas. Rozando temas que un padre y un hijastro no deberían tocar. Hablábamos de amor. De deseo. De la soledad que carcome por dentro.
Yo le conté de mi juventud. De amores fugaces en las barras de los bares de la Rambla Ferrán. De cómo Elena me había salvado de mí mismo. Pero omití la verdad, que desde que ella se fue, mis noches se llenaban de sueños con cuerpos masculinos. Anónimos y urgentes. Que me despertaban sudado y culpable. Tomás escuchaba. Asintiendo. Y en sus ojos veía un reflejo de mi propia lucha. Esa guerra interna entre lo que se desea y lo que la sociedad dicta. El invierno llegó temprano ese año. Con nevadas que cubrían los campos de almendros desnudos y convertían las calles de Lleida en laberintos blancos. La calefacción falló una noche. El termostato marcando apenas 10 grados. Y yo maldecía al técnico que no había venido. Tomás tiritaba en el sofá, envuelto en un jersey demasiado grande que había sido de Elena. Sube a mi cama si quieres, le dije, intentando sonar casual. Es más cálida. Él dudó, mordiéndose el labio. Pero subió las escaleras detrás de mí. Nos acostamos en extremos opuestos. La sábana tensa entre nosotros como una frontera invisible. El silencio era espeso, roto solo por el golpeteo de la nieve contra el cristal. Gracias, murmuró él en la oscuridad. Y su voz sonó tan vulnerable que quise girarme y abrazarlo. Pero no lo hice. En cambio, cerré los ojos y recé porque el sueño llegara antes que la tentación. Las semanas siguientes fueron un tira y afloja de emociones contenidas. Como si la casa misma conspirara para empujarnos más cerca. Lleida. Con su catedral gótica vigilando desde lo alto y sus mercados navideños llenos de luces parpadeantes. Se vestía de fiesta mientras nosotros nos hundíamos en un ritual privado de silencios cargados. Yo intentaba distraerme con el trabajo extra en la fábrica, soldando juntas de acero bajo el zumbido de las máquinas. Pero mi mente volvía una y otra vez a esa cama compartida. Al roce accidental de su pierna contra la mía en la madrugada. ¿Había sido accidental? Tomás no lo mencionó al día siguiente. Y yo tampoco. Pero el aire entre nosotros se había espesado. Impregnado de una electricidad que hacía que las comidas fueran un campo minado. Él empezó a abrirse más. Como si esa noche hubiera derribado una pared. Una tarde. Mientras caminábamos por el parque de la Midjana, el viento cortante azotando las hojas secas de los plátanos. Me confesó su primer beso con un chico en la universidad. ¿Fue torpe? Sergio. Como si ambos supiéramos que no duraría. Su voz era un hilo. Y yo lo escuché sin juzgar. Aunque por dentro sentía una punzada de celos irracional. ¿Y qué sentiste? Pregunté, deteniéndome junto al estanque donde patos solitarios nadaban en círculos. Él se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta vaquera. Libertad. Por un segundo. Luego. Miedo. Miedo a que alguien lo supiera. A que me miraran diferente. Asentí, recordando mis propias noches en los callejones oscuros de Barcelona. Antes de que Elena me anclara a una vida normal. El miedo es lo que nos mata primero. Tomás. No lo que somos. Pero mis palabras eran hipócritas. Yo, que había enterrado mi propia verdad bajo capas de rutina y viudez, ahora veía en él un espejo de lo que podría haber sido. En casa. Las rutinas se volvieron íntimas sin quererlo, yo le enseñé a cocinar fideuà con sepia. Nuestras manos rozándose al amasar la pasta, él me ayudó a arreglar el techo goteante. Riendo cuando el agua nos salpicó. Su camisa pegada al torso delgado.
Esos momentos eran puñales dulces. Recordatorios de lo cerca que estábamos del abismo. La sociedad de Lleida. Con su conservadurismo disfrazado de calidez catalana. No perdonaría lo que ni siquiera había pasado aún. Los vecinos chismorreaban ya sobre el viudo y su chico, asumiendo roles que no nos definían. Y yo sentía el peso de sus miradas en el supermercado de Bonaria, donde comprábamos leche y pan. Una noche, después de una discusión tonta, él quería salir con amigos a la discoteca de la calle Major. Yo le pedí que se quedara por la tormenta. Tomás explotó. No soy un niño. Sergio, no puedes controlarme como si fueras mi padre. Sus palabras me golpearon como un martillo. Y respondí con frialdad, no lo soy. Pero soy lo único que tienes. Se fue dando un portazo. Y yo me quedé en la cocina, con una botella de garnacha en la mano, bebiendo hasta que el alcohol nubló el dolor. Horas después, volvió empapado, con el pelo pegado a la frente y los ojos rojos. No dijo nada, solo se dejó caer en el sofá. Y yo le traje una toalla sin palabras. Al secarle el cabello, mis dedos temblaron. Lo siento, murmuró él. Yo también. Ese yo también fue el comienzo de la rendición. El frío se intensificó a medida que diciembre avanzaba. Y las noches compartidas se volvieron habituales. La caldera sigue rota, decía yo como excusa. Y él asentía, colándose bajo las mantas con una naturalidad que me aterrorizaba. Dormíamos espalda con espalda al principio. Pero poco a poco, el espacio entre nosotros se reducía. Su respiración se sincronizaba con la mía. Y una noche, en un semisueño, sentí su mano posarse en mi cintura. No me moví, el corazón me latía como un tambor de Semana Santa. Al amanecer, él se apartó como si nada. Pero el rubor en sus mejillas lo delataba. Buenos días, dijo, evitando mis ojos. Y yo respondí con una sonrisa forzada, preparándome el café con manos que aún recordaban su calor. En esas noches, las confesiones fluían como el segre en crecida. Hablábamos de Elena, de cómo su muerte nos había unido en el duelo pero también nos había aislado del mundo. A veces la odio por dejarnos, admitió él una vez, con la cabeza apoyada en la almohada a centímetros de la mía. No la odies. Ella nos quería. Pero en el fondo, yo sí la odiaba un poco. Por haberme atado a esta vida de medias verdades. Por haber traído a Tomás a mi mundo y encendido un fuego que no sabía cómo apagar. Lleida, con sus belenes iluminados y sus villancicos en las plazas, celebraba la Navidad como un bálsamo. Pero para nosotros era un recordatorio de ausencias. Invitamos a tíos lejanos a cenar el 24. Pero ellos se fueron temprano, dejando un silencio que nos envolvió como la niebla del Ebro. Tomás empezó a buscarme con los ojos durante el día. Un lenguaje silencioso que me hacía sentir vivo y culpable a partes iguales. Una mañana, mientras desayunábamos en la mesa de roble astillada, rozó mi rodilla bajo la mesa. Fue un toque fugaz, pero suficiente para que el aire se cargara de promesas no dichas. Tengo clase tarde hoy, dijo él, levantándose con prisa. Pero su mirada se demoró en mis labios. Yo me quedé allí, con el pan a medio morder, preguntándome cuánto tiempo más podría fingir que esto era solo protección paternal. El deseo crecía como maleza en el jardín abandonado.
enredándose en cada gesto, cada palabra. Y en el fondo, sabía que el invierno no era el único frío que nos amenazaba, era el que vendría después. Cuando la verdad saliera a la luz. Pero aún no. Todavía nos aferrábamos a la ilusión. A las noches en que su cuerpo se acurrucaba contra el mío por el frío. Ignorando el calor que generábamos juntos. Yo soñaba con el despierto. Imaginando sabores prohibidos. Y me odiaba por ello. Tomás. Con su juventud vulnerable. Parecía ajeno a la tormenta que se avecinaba. O tal vez no, tal vez él también la sentía. Y por eso se acercaba más cada noche. Lleida dormía bajo su manto blanco. Ajena a nuestros secretos. Mientras nosotros bailábamos al borde del precipicio. El 19 de diciembre. El técnico finalmente vino a arreglar la caldera. Pero para entonces. Las noches compartidas ya eran un hábito que ninguno quería romper. Ya no hace tanto frío. Dijo él esa noche. Pero aún así se metió en mi cama. Con una sonrisa tímida que iluminaba la habitación más que la lámpara de sal del rincón. Yo lo miré desde el otro lado. El colchón hundiéndose bajo nuestro peso. Y sentí el primer crujido real en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Lleida se preparaba para las fiestas. Con ferias de artesanía en la plaza San Joan donde se vendían figuritas de Belén y turrones de Alicante. Pero nosotros nos movíamos en un mundo paralelo. Uno donde el tiempo se medía en respiraciones compartidas y en el roce de pieles que fingíamos casual. Tomás empezó a contarme más de su vida oculta. Hay un chico en la uni. Mark. Que me mira de forma diferente. Confesó una noche. Mientras la nieve caía en copos gruesos fuera. Amortiguando el mundo exterior. Su voz era un susurro ronco. Y yo sentí una oleada de algo ácido en el estómago, celos. Posesión. ¿Miedo? ¿Y qué sientes tú? Pregunté. Girándome hacia él en la oscuridad. Nuestras caras a centímetros. Él dudó. Mordiéndose el labio inferior. Un gesto que me volvía loco sin que pudiera evitarlo. Confusión. Quiero intentarlo. Pero. Tengo miedo de que no sea suficiente. Sus palabras colgaban en el aire. Y antes de pensarlo. Extendí la mano y tracé la línea de su mandíbula con los dedos. Eres suficiente. Tomás. Siempre lo has sido. El contacto fue eléctrico. Un chispazo que nos dejó a ambos inmóviles. El aliento entrecortado. No pasó nada más esa noche. Pero el dique se había agrietado. Al día siguiente. En el trabajo. Mi mente divagaba, imaginaba sus labios contra los míos. Su cuerpo delgado arqueándose bajo mis manos. Me sentía sucio. Un depredador disfrazado de protector. Pero el deseo era un torrente imparable. Regresé a casa exhausto. Con el olor a soldadura pegado a la piel. Y lo encontré en la cocina. Preparando una tortilla de patatas con cebolla caramelizada, un gesto aprendido de Elena. Para ti. Dijo. Sirviéndome un plato humeante. Comimos en la mesa. Las rodillas rozándose bajo el mantel raído. Y por primera vez. No apartamos la mirada. Sergio. ¿Alguna vez has querido algo que no deberías? Preguntó él de repente. Clavando el tenedor en una patata. Mi pulso se aceleró. Todos los días. Respondí. Y en mis ojos vio la verdad que no podía verbalizar.
Esa confesión nos llevó a conversaciones más profundas. A medianoche. Con la casa envuelta en un silencio cómplice. Hablamos de mi pasado, de cómo. Antes de Elena. Había explorado mi bisexualidad en las sombras de Barcelona. Besos robados en el Raval. Noches en saunas donde el anonimato era el único salvavidas. Pero ella me cambió. Mentí a medias. Porque Elena había sido un ancla. No un cambio. Tomás escuchaba. Fascinado. Su mano descansando casualmente sobre la mía en la sábana. Yo no quiero cambiar. Dijo. Quiero ser yo. Y en ese yo oí el eco de mi propia lucha. La que había enterrado bajo años de conformismo obrero. Pero la Vica CH no era solo interna, el mundo exterior empezaba a filtrarse. Un vecino. El viejo Josep del piso de abajo. Me abordó en el portal una mañana. Con su bastón golpeando el suelo de baldosas. Oye. Sergio. ¿Todo bien con el chico? Lo oí llorando anoche. ¿Problemas en casa? Su tono era paternal. Pero sus ojos chismosos me erizaron la piel. Nada que no podamos manejar. Respondí secamente. Subiendo las escaleras con el corazón en la garganta. Tomás. Al enterarse. Se cerró como una ostra. Nos odian. ¿Verdad? Por ser. Diferentes. No era odio aún. Solo sospecha. Pero en Lleida. Donde las familias católicas van a misa en la Seu Bella y los jóvenes beben en las terrazas de la Paeria hablando de fútbol. Cualquier desviación es un escándalo latente. Las noches se volvieron un refugio y una tortura. Él se acurrucaba más cerca. Su espalda contra mi pecho. Y yo contenía el aliento para no traicionarme. Una vez. En un sueño febril. Murmuré su nombre. Y él se giró. Medio dormido. Presionando sus labios contra mi clavícula en un beso somnoliento. Desperté con el cuerpo en llamas. Apartándome como si me quemara. Lo siento. Balbuceó él al amanecer. Pero no lo sentía, lo anhelaba. Yo también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un muro de culpa que nos separaba incluso en la intimidad. Intenté poner distancia, salí más con compañeros del trabajo. Bebiendo birras en el bar El Pirineo. Contando chistes sobre jefes incompetentes para ahogar el ruido en mi cabeza. Pero volvía a casa y lo encontraba esperándome. Con una cerveza fría y una pregunta en los ojos. ¿Dónde estabas? Trabajo extra. Mentiras pequeñas que se acumulaban como nieve. Tomás. Por su parte. Se sumergía en sus estudios. Pero notaba su aislamiento, menos mensajes en el móvil. Más horas en la biblioteca de la universidad. Huyendo de Mark y de cualquier tentación que no fuera yo. Era una danza destructiva. Donde el deseo reprimido se convertía en resentimiento sordo. Una noche de Reyes. Con el Belén encendido en la repisa y el aroma a roscón de Reyes flotando en el aire. Estalló la primera grieta real. Él había bebido demasiado sidra en una cena con amigos. Y regresó tambaleante. Con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Sergio. ¿Por qué no me besas de una vez? ¿Por qué fingimos? Sus palabras fueron un puñetazo. Y yo lo sujeté por los hombros. Susurrando, porque no puedo. ¿Por qué te destruiría? Lágrimas rodaron por su rostro. Calientes contra mi camisa.
Ya me estás destruyendo. Lo abracé entonces. Un abrazo paternal que se volvió algo más. Mi mano deslizándose por su espalda en un gesto que duró demasiado. No cruzamos la línea. Pero la rozamos. Y al día siguiente. El arrepentimiento nos devoró a ambos. Vivíamos en una olla a presión. Con el vapor escapando en suspiros y miradas. Yo me odiaba por desearlo. Por ver en su juventud el reflejo de mis propios anhelos no cumplidos. Él se torturaba por necesitarme. Por confundir gratitud con amor. Lleida seguía su curso. Con fuegos artificiales en la Plaza de la Merced y risas en las tabernas. Pero nosotros éramos prisioneros de nuestra propia verdad. Esperando el momento en que el vapor nos abrasara. La víspera de Navidad. El turning point llegó como un mazazo inesperado. Rompiendo la frágil paz que habíamos construido. Yo había salido temprano a comprar langostinos frescos en el Mercat del Pla para la cena familiar, tíos de Elena venían de Tremp. Ajenos a nuestras tormentas internas. Tomás se quedó en casa. Alegando un resfriado. Pero cuando regresé. Lo encontré en el salón. Pálido como la nieve del jardín. Con el móvil en la mano temblorosa. Sergio. ¿Mira esto? Me pasó el teléfono. Y allí estaba, un mensaje de Mark. Con una foto borrosa de nosotros dos saliendo del supermercado la semana pasada. Mi mano en su hombro. El texto adjunto era un veneno: tú, padrastro, te toca demasiado. ¿Qué coño pasa en esa casa? Todo el mundo lo sabe. El mundo se detuvo. Sentí el suelo inclinarse bajo mis pies. El aire escapando de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Quién te lo envió? Grazné. Pero ya lo sabía, chismes. Esos demonios invisibles de los pueblos pequeños que se propagan por WhatsApp más rápido que la gripe. Tomás sollozó. Cubriéndose la cara con las manos. Mark lo oyó en una fiesta. Dice que somos. Que parecemos pareja. Que es asqueroso. La palabra asqueroso me atravesó como una navaja. Evocando ecos de mi propia juventud. De insultos gritados en las calles de Lleida por ser el maricón del barrio. Lo abracé. Pero él se apartó. Los ojos llenos de pánico. Nos van a odiar. Mi familia. Tus amigos. Todo se va a ir a la mierda por tu culpa. Sus palabras fueron el primer corte. Profundo y sangrante. Me quedé paralizado. Viendo cómo el chico que había protegido se convertía en mi acusador. Proyectando su miedo en mí. No es mi culpa. Tomás. Es nuestra. Pero él no escuchaba, corrió escaleras arriba. Cerrando la puerta de su cuarto con un portazo que resonó como un veredicto. Me dejé caer en el sofá. El teléfono aún en la mano. Leyendo y releyendo el mensaje. El dolor era un torrente, primero agudo. Como cristales rompiéndose en mi pecho, luego un vacío sordo. Una parálisis que me dejó mirando la pared durante horas. La casa, que había sido nuestro refugio, ahora parecía una trampa. Las paredes cerrándose con el peso de lo inevitable. Llamé a los tíos para cancelar la cena, problemas de salud. Mentí. Y pasé la Nochebuena solo en la cocina. Bebiendo vino tinto hasta que el mundo se nubló. Tomás no bajó, oí sus sollozos a través del techo. Un sonido que me desgarraba más que cualquier insulto. Al amanecer. La nieve había cubierto todo en un blanco impoluto. Pero dentro de mí solo había ruinas. Bajé al jardín.
con el frío que mandóme la piel. Y cavé un agujero pequeño junto al almendro seco, enterrando el collar de Helena como si así pudiera enterrar el secreto. Lágrimas heladas rodaron por mis mejillas. No por ella, sino por nosotros. Por el amor torcido que había florecido en la oscuridad. Cuando volví, Tomás estaba en la escalera, con ojeras profundas y la manta alrededor de los hombros. Lo siento, murmuró. Pero sus ojos decían otra cosa: traición. Confusión. Un abismo entre nosotros. Nos sentamos en la cama, nuestra cama compartida, ahora manchada de culpa. Y hablamos por primera vez sin filtros. Tengo miedo de perderme a mí mismo por esto, confesó él. La voz quebrada. Y yo de perderte a ti, respondí. Y en ese instante, el dolor nos unió de nuevo. Pero heridos. Sangrantes. No nos tocamos, el mero roce habría sido demasiado. En cambio, nos miramos, reconociendo el desastre que habíamos creado. Los días siguientes fueron un limbo de silencio roto solo por necessities. Él iba a la universidad. Yo al trabajo. Pero las miradas en la calle eran dagas, un vecino apartando la vista en el ascensor. Un compañero en la fábrica murmurando: escuché algo raro sobre tu casa. Lleida. Que siempre me había parecido un lugar de segundas oportunidades. Ahora era un tribunal silencioso. Tomás se aisló más, rechazando llamadas de amigos, pasando horas en su cuarto con las persianas bajadas. Yo intentaba cocinar sus platos favoritos: paella de conejo, con el arroz suelto y el azafrán dorado. Pero él picoteaba y se iba, dejando platos a medio comer como acusaciones mudas. El punto más bajo llegó la semana después, en una noche de viento huracanado que derribó ramas en el jardín. Yo no podía dormir, el insomnio royéndome las entrañas. Así que bajé a la cocina por agua. La luz del frigorífico iluminó su figura en la puerta: Tomás, en boxers y camiseta, con una botella de ron en la mano. No puedo más, dijo. Y se derrumbó contra mí, sollozando. Lo sostuve, su cuerpo temblando contra el mío. Y por un momento, el mundo se redujo a eso, su vulnerabilidad. Mi impotencia. Nos van a separar, gimió. ¿O peor? No respondí, no había palabras para el terror que nos atenazaba. Esa noche, volvimos a la cama por costumbre. Pero el espacio entre nosotros era un océano de lágrimas no derramadas. El secreto había salido. No con un estallido, sino con un goteo corrosivo. Y nos había dejado en ruinas. Yo me sentía vacío. Un cascarón caminando por las calles nevadas de Lleida, fingiendo normalidad en el bar con los amigos que ahora me miraban de reojo. Tomás se había vuelto un fantasma en su propia vida. Su risa extinguida como las luces de Navidad. Habíamos chocado contra el fondo. Y el impacto nos había dejado aturdidos, incapaces de movernos. Pero en ese abismo, algo se removía, no esperanza aún, sino la semilla de una rabia que pronto florecería. El clímax no fue un grito en la plaza pública ni un escándalo en la prensa local de Lleida, fue algo más crudo, más íntimo, como el corte de una vena en la quietud de la noche. Habían pasado 10 días desde el mensaje de Mark. 10 días de miradas evasivas y conversaciones a media voz. De comidas frías y camas vacías. Yo dormía solo ahora, en un colchón que olía a ausencia.
mientras Tomás se encerraba en su cuarto como un animal herido. La casa, antes un nido, se había convertido en un mausoleo de lo no dicho, con el eco de nuestros pasos como único habitante. Todo estalló una tarde de enero, cuando el sol pálido se filtraba por las nubes bajas sobre el Segre. Regresé del trabajo temprano, el jefe me había dado el día por parecer un zombi. Y lo encontré en el salón, rodeado de papeles de la universidad, solicitudes de traslado a Barcelona, maletas a medio hacer sobre el sofá. Me voy, dijo sin preámbulos. Su voz firme pero los ojos suplicantes. No puedo quedarme aquí. Sergio. Cada día es una mentira más grande. Sus palabras me golpearon como el viento del Mistral, robándome el aliento. ¿Irte? ¿A dónde? ¿Y yo qué? Él se levantó, el mentón tembloroso. A cualquier sitio donde no me miren como a un pervertido. Donde no tenga que fingir que no te quiero. Ahí estaba, la verdad desnuda. La que habíamos evitado como a la peste. Me quedé inmóvil, el corazón martillando. Mientras él continuaba, las palabras saliendo en un torrente represado. Te quiero, Sergio. No como a un padre. No como a un tutor. Te quiero como al hombre que me ha salvado y me está matando al mismo tiempo. Cada noche en esa cama. Cada roce. Ha sido una tortura porque sabía que no podíamos. ¿Y ahora? Con todo el pueblo susurrando. Es peor. Me odias por esto. ¿Verdad? Su voz se quebró en la última sílaba. Y vi en sus ojos el abismo de su dolor, el rechazo internalizado. El miedo a ser desechable. No lo odiaba. Lo amaba. De una forma retorcida y profunda que me aterrorizaba. Di un paso adelante. Y por primera vez, no me detuve. Lo tomé por la nuca, atrayéndolo hacia mí. Y lo besé. No fue tierno ni romántico, fue desesperado. Hambriento. Un choque de labios que sabía a sal y a vino agrio. A años de negación. Él respondió con la misma furia. Sus manos enredándose en mi camisa. Tirando de mí como si temiera que me desvaneciera. Caímos sobre el sofá. Cuerpos enredados en un caos de ropa y emociones. Sus gemidos ahogados contra mi cuello mientras explorábamos lo prohibido. No pares. Susurró. Y no lo hice. En ese momento. El mundo exterior, Lleida con sus chismes. Sus juicios, se disolvió, solo existíamos nosotros. Dos almas rotas soldándose en el fuego. Pero el clímax no fue solo físico, fue la liberación verbal. La confesión que nos había mantenido encadenados. Mientras yacíamos jadeantes. Con el sudor enfriándose en la piel. Le dije lo que nunca había pronunciado, te deseo desde el primer día. Tomás. No como hijastro. Sino como al hombre que eres. He fingido ser el protector para no admitir que te necesito más que a nada. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con las mías. Entonces, ¿por qué lo hemos permitido llegar tan lejos? ¿Por qué no paramos antes? Porque parar habría sido morir. Quise decir. Pero en cambio, lo abracé fuerte, sintiendo su corazón latir contra el mío. Porque el amor no pide permiso. No fue eufórico, fue catártico. Un desgarro que dejó heridas abiertas. Nos vestimos en silencio.
La realidad colándose de nuevo por las grietas, las maletas a medio hacer. El teléfono vibrando con mensajes ignorados. No me voy, murmuró él finalmente, tirando los papeles al suelo. Pero tenemos que enfrentar esto. Juntos. Asentí. Sabiendo que juntos significaba guerra, contra los vecinos. Contra la familia lejana que vendría a salvarnos. Contra nosotros mismos. Esa noche. Volvimos a la cama no por frío, sino por elección. Nuestros cuerpos entrelazados sin barreras. Pero el sueño fue inquieto. Perseguido por sombras de lo que vendría. Al día siguiente. El coraje nos impulsó. Llamé a mi mejor amigo, el mecánico Ramón del taller. Y se lo conté todo por teléfono. La voz temblorosa pero firme. Si no lo entiendes, no vuelvas. Su silencio duró eternos segundos. Luego, eres un cabrón valiente. Sergio. Cuenta conmigo. Tomás. Por su parte. Bloqueó a Mark y escribió un post en su Instagram, visible solo para unos pocos: soy gay. Y estoy enamorado. Si eso os jode, es vuestro problema. No era un grito al vacío, era un paso. Pequeño pero irrevocable. El clímax nos dejó exhaustos. Pero vivos. Habíamos dicho lo indecible. Rechazado el sacrificio de la negación. Y en ese rechazo encontramos una frágil libertad. Lleida, con su invierno implacable, nos observaba desde fuera. Pero por primera vez, no nos importaba tanto. Los días posteriores al clímax fueron un torbellino de consecuencias. Un pago que el mundo exigía por nuestra verdad. Lleida no nos perdonó de inmediato, los chismes se convirtieron en murmullos directos. En miradas cruzadas en el mercat central donde antes comprábamos tomates maduros sin que nadie parpadeara. Un tío de Elena llamó furioso desde Tremp: estás corrompiendo a mi sobrino. Sergio. Eres una vergüenza. Colgué sin responder. Pero las palabras se clavaron como espinas. Tomás perdió amigos en la universidad, Mark lo bloqueó. Otros fingieron no verlo en los pasillos de la Facultad de Ingeniería. Y yo noté la frialdad en el trabajo. Compañeros que ya no compartían el almuerzo. Jefes que me asignaban turnos extras como castigo sutil. Pero en medio del precio, hubo curación. Ramón, mi amigo, se presentó una noche con una caja de cervezas Estrella y un abrazo que no pedía explicaciones. La vida es jodida. Pero vosotros dos, se os ve bien juntos. Nos sentamos en el jardín, bajo el almendro que empezaba a brotar pese al frío. Y hablamos hasta el alba, de amores pasados. De rechazos superados. Tomás lo miró con gratitud. Y por primera vez, vi en sus ojos no miedo, sino orgullo. Esa noche, cocinamos juntos una butifarra al pozo. Riendo cuando la grasa salpicó la sartén. Un ritual que borraba las sombras. No todo fue fácil. Tomás tuvo noches de llanto. Cuestionando si valía la pena el aislamiento, yo. Momentos de duda. Preguntándome si no lo había arrastrado a mi propio infierno. Pero en esas crisis, nos elegíamos de nuevo, un beso en la frente al amanecer. Una mano en la espalda durante las caminatas por el camí de la acera. Donde los cerezos prometían primavera. Empezamos terapia en el Centro de Salud Mental de Lleida, un psicólogo discreto que entendía las complejidades del duelo y el deseo.
Sesiones donde desentrañábamos el nudo de padre-hijo amante. Tejiendo algo nuevo. Más honesto. La sanación no fue lineal, fue un camino pedregoso. Con retrocesos como cuando un vecino dejó una nota anónima en el buzón: maricones fuera de aquí. La quemé en la chimenea. Pero Tomás la leyó primero y tembló en mis brazos. Duele, admitió. Pero no tanto como esconderlo. Y tenía razón. Poco a poco. Aliados surgieron: una profesora de la uni que lo invitó a un grupo LGTB en Barcelona. Un compañero de fábrica que confesó su propia bisexualidad en una parte. Lleida. Esa ciudad de contrastes, con su fiesta del Corpus y sus manifestaciones por la independencia. Empezó a abrir grietas de aceptación. Elena, en espíritu, nos bendijo de forma inesperada. Encontramos una carta suya en la caja de recuerdos. Dirigida a mí: si algo me pasa. Ama sin miedos. Sergio. Tomás te necesita entero. La leímos juntos. Llorando y riendo. Y colgaron el collar de plata en el cabecero de la cama. Un talismán de perdón. Meses después. En primavera. Cuando los almendros florecían en rosa contra el cielo azul. Nos mudamos a un piso pequeño en el centro. Cerca de la paeria. No fue huida, sino afirmación: vivíamos abiertamente. Con besos en la plaza del Carlemany y cenas con Ramón y su pareja. Tomás terminó su semestre con honores. Y yo, por primera vez, me sentí libre en mi piel callosa. El final no es un lazo perfecto, es una continuación. Caminamos por el Segre al atardecer. Manos entrelazadas. Preguntándonos si el amor siempre cuesta tanto. ¿Valió la pena? Le pregunto a veces. Él sonríe, besándome el dorso de la mano. Cada cicatriz. Y en esa respuesta encuentro la paz. No se trata de ganar, sino de vivir sin mentiras. Bajo el sol implacable de Lleida que no distingue entre lo prohibido y lo eterno. ¿Y si el verdadero pecado no es amar lo inesperado, sino dejar que el miedo lo mate antes de nacer?